Bienvenidos a la video práctica de prueba sobre variables aleatorias continuas. El día de hoy les voy a ofrecer un menú de 5 ejercicios para ir viendo rápidamente y haciendo un barrido en general sobre los distintos temas. Vamos a empezar con el primero. Dice así: la concentración de principio activo en las cápsulas comprimidas de un antibiótico es una variable aleatoria con densidad. Y ahí te tira una función, ya vamos a analizarla. Esa se llama función de densidad. Y me va a ir pidiendo una serie de cosas, probabilidades, función de distribución, esperanza, media, varianza, desvío. Vamos a arrancar, si les parece, con un repasito teórico de las variables continuas para ver qué onda, en qué se diferencia, dónde estamos parados. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con variables aleatorias, que son resultados numéricos de experimentos aleatorios, pero de tipo discreto. Únicamente las de tipo discreto son aquellas que tienen un conjunto de valores posibles que yo puedo numerar, ¿sí? Conjunto de valores posibles que es numerable. A ese conjunto nosotros le habíamos llamado recorrido o rango de la variable aleatoria x. Bueno, en el caso de las continuas se le suele llamar a ese mismo conjunto de valores posibles soporte, o se le puede decir recorrido también. Yo le puse acá soporte, ustedes también pueden llamarlo recorrido o rango como quieran. Recorrido o rango suele reservarse más para las discretas. ¿Cuál es la diferencia sustancial de las continuas en relación a las discretas? Que este conjunto soporte de x, sop x, es un conjunto de números reales. Es un conjunto denso, con infinitos valores posibles. ¿Sí? Un continuo se le dice. ¿Y en qué casos nosotros vamos a querer, como ingenieros, modelar variables aleatorias que sean continuas o que las tomemos como continuas? En general, estas variables aleatorias continuas están asociadas a muchos problemas físicos o técnicos donde haya variables que uno mide. Variables de medida, por ejemplo, distancias, superficies, volúmenes, pesos, temperatura, presión, concentración de determinada sustancia, resistencia, fuerza o tensión de un material. Un montón de variables físicas que, como uno las recibe o las mide con cierto grado de precisión, por ejemplo 2 o 3 decimales, uno siempre va a tener una amplia variedad de resultados posibles y matemáticamente nos va a convenir modelar todos los resultados posibles como una variable continua o dentro de un continuo, en vez de modelarlo como una variable discreta, cada uno de los resultados que yo obtengo de una medición. Por ahí es más engorroso matemáticamente. ¿Lo ven? Esto nos dice que, bueno, miren, las variables aleatorias continuas son power, o sea, tienen un protagonismo bastante importante, como se usan mucho en los problemas de aplicación para modelar variables reales, variables físicas. Hoy vamos a hacer, en el recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a ver algunos modelos, vamos a empezar a ver algunos modelos de variables aleatorias continuas que se usan en la práctica por muchas razones. Bien. Ahora, ¿cuál es la distinción fundamental? Nosotros antes en las variables discretas teníamos la función de probabilidad que le asignaba a cada uno, a cada valor del recorrido, su probabilidad. Ahora con las continuas, como no tenemos, como que no podemos numerar a los valores del recorrido, son infinitos, vamos a hacer, o no los podemos distinguir, digamos, son números reales, vamos a agregar, vamos a usar una función que se llama función de densidad, que es la que le mostraba recién, que a cada valor del soporte le asigna una densidad de probabilidad y no una probabilidad. La probabilidad puntual para las continuas vale 0. ¿Sí? Esto es un poco fuerte de entender, pero tiene que ver con lo siguiente. Ya no existe el concepto de, en física, ¿se acuerdan que existía el concepto de cuerpo puntual que tenía masa? Bueno, en prueba pasa lo mismo. Cuando yo me abro hacia un cuerpo denso, un cuerpo rígido sería, los puntos de ese cuerpo ya no tienen una masa puntual, sino que tienen una densidad, ¿sí? Cuando yo integro sobre todo el volumen del cuerpo esa densidad, voy a obtener la masa, ¿sí?
Ahora vamos a ver que en probabilidad, integrar la función de densidad implica obtener masa de probabilidad. Bien, esta función de densidad de probabilidad, como yo les decía, le da a cada punto su densidad de probabilidad. Tiene la propiedad de que es no negativa, o vale 0 o es positiva, ¿sí? Nosotros vamos a decir de ahora en más que la función de densidad de probabilidades es mayor a 0 para todos los valores del soporte de x y vale 0 para los valores que no pertenecen al soporte de x, claramente. La ley de cierre que nosotros usábamos para las discretas es esta que está acá. La integral de toda la densidad de probabilidad sobre el soporte de x tiene que dar 1. Y bueno, todas las otras yerbas que nosotros teníamos para las funciones, para las variables discretas, también las tenemos para las variables continuas. La función de distribución, acuérdense, esta la vamos a usar hoy. Esta es la que me devuelve la probabilidad acumulada a izquierda de un valor cualquiera que yo le pido. Vayan rememorizando ahí, función de distribución. La esperanza de la variable aleatoria, que es la suma de ¿se acuerdan? X por la probabilidad en las discretas. Bueno, ahora como yo, en vez de integrar, en vez de sumar, como estoy en un continuo, voy a integrar, ¿sí? X por la función de densidad de X. Y la varianza, que era era el valor esperado de esas distancias de los valores a la media elevados al cuadrado. Bien, este resumen ténganlo a mano porque está bueno como guía básica de las variables aleatorias continuas. Nosotros vamos a ir recorriendo un poco todo este panorama de acá el día de hoy. Y como les decía, vamos a hacer foco en algunos modelos. Vamos a este que tenemos acá, el ejercicio 1. Me dan una función de densidad que tiene esta forma. K por x al cuadrado por 2 menos x. Y esto que está a la derecha acá es una notación que a mí me gusta usar mucho, que está buena, que significa lo siguiente. Esta función, esto es una función que se llama función indicadora, ¿sí? Que vale 1 si la variable cae dentro del intervalo que yo le especifico, y vale 0 si la variable cae por fuera del intervalo que yo le especifico. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si x pertenece al intervalo 0, 1, o sea, cae dentro del 0, 1, esto vale 1, entonces la función de densidad de x vale esta porquería de acá. Y que si x está por fuera, esto vale 0, entonces la función de densidad vale 0. Es lo que les decía hace un ratito, con esto podemos darnos cuenta cuál es el soporte de la variable aleatoria x. Intervalo 0, 1. Concentraciones estamos midiendo, o sea, bueno, tiene sentido, ¿no? Pensar una concentración entre 0 y 1 como un porcentaje, entre comillas. Bien. ¿Qué onda ese k que está acá? Es un número real, una constante, ¿no? ¿Qué debería pasar? ¿De qué manera, cómo haríamos para encontrar el valor de k? Bueno, ¿qué tiene que cumplir la función de densidad? Acuérdense que nosotros habíamos hablado de la función de densidad relacionándola con física. Y cuando yo integraba la densidad en todo el volumen, obtenía la masa. Si yo quiero integrar la función de densidad en todo el volumen, que vendría a ser todo el soporte, esa masa de probabilidad me tiene que dar 1 porque yo debería incluir a todos los valores posibles dentro del soporte. Eso es lo que llamamos la ley de cierre, lo que vimos recién en el búho. Entonces, vamos a encontrar el valor de k de manera tal que la integral de toda la función de densidad me dé 1. Es muy fácil. Yo les despejé acá el valor de k, vale 12 quintos. Y con eso ya tenemos bien definida nuestra función de densidad. Si quieren se las puedo graficar ahí. Así la vemos. Analizamos el soporte de la variable aleatoria entre 0 y 1. Está distribuida de esta manera la probabilidad, fíjense. Esto nos dice que hay más densidad de proba cerca del 1. Mientras más me acerco al 1, más densidad de probabilidad hay. Es decir, yo voy a esperar, si yo agarro al azar una cápsula, voy a esperar encontrar un valor más cerca de 1 que de 0. ¿Vamos bien? Esta distribución, esta densidad nos dice que la variable tiene una forma asimétrica, ¿no? Como está muy volcada hacia un lado y no tanto hacia otro.
Bueno, el ejercicio A nos dice calcular la probabilidad de que una cápsula elegida al azar tenga una concentración mayor a 0,6. ¿Qué es esto de acá? Probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor a 0,6. 0,8 dice acá. Vamos a calcular la de 0,8, ¿sí? Por ahora. Les pido disculpas por este error acá en el enunciado. ¿Cómo hago yo para calcular la probabilidad de x mayor a 0,8? Como yo les dije, integrando la función de densidad entre 0,8 y 1. Integramos esa función y nos da como resultado 0,4265, que viene a ser la probabilidad de todos los casos donde x es mayor o igual a 0,8. Bien, como vemos es el área bajo la curva, ¿no? Este área de acá, este área roja sombreada, representaría la probabilidad. Bien. Esto de acá, como recién por ahí escucharon, por ahí no, yo dije x mayor o igual a 0,8, pero acá no hay ningún igual. Me estás cagando. ¿Qué me estás diciendo? Si hay igual, yo debería incluir el igual de alguna manera. Bueno, la respuesta es que la probabilidad puntual en las variables, como yo les decía hace un ratito, las variables continuas, vale 0. Entonces si yo pongo el 0,8, no lo pongo acá, no va a sumarle nada de peso. Es lo mismo con las variables aleatorias continuas. Vale poner el igual acá o no ponerlo, me da lo mismo. Ahora, es una locura, ¿no? Porque si yo agarro por ejemplo, si yo realizo una medición, agarro una cápsula cualquiera y realizo una medición y el resultado de esa medición me da 0,8. Yo obtuve 0,8, puedo obtener 0,8 como resultado del experimento aleatorio. El tema es que la variable aleatoria continua modela la variable con infinitos valores posibles. Y mi instrumento de medición va a tener que redondear en algún punto, va a tener que cortar y quedarse con una cierta cantidad de decimales. ¿Sí? Pueden pensar en que el instrumento de medición tiene, por ejemplo, hay una serie de valores que los agrupa dentro de 0,8. Por un tema de redondeo, los agrupa todos dentro de 0,8. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es incluir, si yo quiero calcular la probabilidad puntual del 0,8, es incluir todos los que están barridos por mi instrumento de medición dentro de 0,8. Bueno, un flashero, me fui un poco por las ramas, pero a veces esa pregunta surge, ¿no? Yo puedo ver el 0,8 cuando realizo el experimento. Bien, sigamos adelante para no desvirtuar demasiado. Se separó de fábrica un lote de cápsulas cuya concentración se sabe que es menor a 0,8. Si se toma al azar una cápsula de dicho lote, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una concentración mayor a 0,6? Bien. ¿Ven ahí la probabilidad condicional? Yo tengo una condición que es que ahora todas las cápsulas que yo estoy agarrando, yo sé que tienen una concentración menor a 0,8. Dado ese evento, calcular la probabilidad de que la concentración exceda o sea mayor a 0,6. Bien, esto es una probabilidad condicional común y corriente, cualquiera, que ustedes podrían plantear directo por la definición, que es la intersección de los dos eventos, la probabilidad de la intersección de los dos eventos sobre la probabilidad del evento condicionante, en este caso x menor a 0,8. Fíjense que la intersección es el evento de que x esté entre 0,6 y 0,8. Mayor a 0,6, menor a 0,8. Fíjense en el gráfico de la función de densidad, les puse acá. Dado que x es mayor a 0,8 significa, sabiendo que yo estoy parado en el área, en la región verde, 0,8, de 0,8 para arriba, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 0,6? O sea, los azulcitos, ¿qué peso tienen los azules tomando como 100% el área verde? Igual que en la guía 1, igual. Entonces yo agarro intersección, divido la probabilidad de la intersección, que es esta franja que tenemos acá más oscura, por el área verde y me da esa probabilidad condicional. Repasito conceptual de prueba condicional, viene bien. Para calcular la probabilidad de arriba, hacemos la integral de la función de densidad entre 0,6 y 0,8. Ya teníamos, acuérdense, nuestro 12 quintos acá. Y nos devuelve
algo. Estas integrales, si quieren ustedes, pueden hacerlas con calculadora directo, no hace falta... esta es muy fácil, ¿no? Pero hay otras que son por ahí un poquito más complicadas, que por ahí les sirve directo ponerlas en la calculadora, obtener el resultado numérico. Esto nos da 53,28%, 0,5328. ¿Vamos bien? Vamos al punto siguiente. Hallar la función de distribución, la esperanza, la mediana, la varianza y el desvío estándar. Vamos a empezar por la función de distribución. Esta función de distribución, yo sé que es medio bizarra. Acostúmbrense a usarla porque es muy importante. Se usa en simulación, se usa en un montón de herramientas. ¿Cómo era la definición de la función de distribución? Repaso. Es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a determinado valor que yo le pido a esa función. Pensando con variables aleatorias continuas, ¿qué sería eso? Integrar desde menos infinito hasta el valor que yo le pido, la función de densidad. ¿Se ve? ¿Eso qué es? Nosotros desde menos infinito, en nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo de las cápsulas tenemos desde menos infinito hasta 0 no hay nada, o sea, integral de 0 vale 0. Desde el 0 empieza a valer el soporte de la variable y ahí sí, desde 0 hasta el valor que yo le pido, integro la función de densidad, como la tenemos ahí. Entonces sí o sí, ese valor de x que yo le pida para que la función sea esta, tiene que estar entre 0 y 1. Esa integral yo la resolví y me dio esto. ¿Está? O sea, ahora ya tengo como una función automática que me devuelve la probabilidad acumulada. Menos x al cubo por 3x menos 8, todo dividido 5. Ahora, la función de distribución, como yo les había dicho en una de las videoprácticas anteriores, vale para todos los reales. Yo si quieren, si yo quiero, les puedo pedir función de distribución de menos 3000. Entonces, tenés que poder contestarme cuánto vale. Tengo que barrer todo el espectro de los números reales. Yo había dicho que esto valía para x entre 0 y 1, porque es donde yo acumulo densidad positiva. Pero si hay un x negativo, estoy parado antes del 0, no acumulo nada, venga para acá, no acumulo nada, probabilidad 0. En cambio, si yo me paro del otro lado del 1, en realidad ustedes lo ven al revés, me parece, 0, 1. Acá ya barrí toda la probabilidad, acumulo el 100% de los casos hacia atrás. ¿Se entiende eso? De nuevo, cualquier cosa que ustedes sientan que yo voy demasiado rápido, o hablé demasiado rápido, o no quedó muy claro, o confundió un poco, me escriben. Me escriben o escriben en el foro y lo comentamos, lo charlamos. Está bueno que haya un feedback también. Fíjense el gráfico, qué lindo que es. Como desde 0 va subiendo y acumulando, 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 hasta que trágate, llega al 1 y se planta en el 1 por siempre. ¿Sí? Esta es continua. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en un ejemplo anterior variable discreta, probabilidad acumulada de una variable discreta, que pegaba saltitos, era como una escalera? Bien. Esta es continua directamente, no tiene salto, digamos, es continua, digamos, ida y vuelta, no tiene saltos. Bien, vamos a seguir. A mí me habían pedido, además de la función de distribución, comentarios sobre la función de distribución. Una vez que ustedes ya la tienen, pueden calcular las probabilidades directamente con esta función. Piensen como ejercicio de tarea para el hogar, cómo se calcula la probabilidad. Calculen la probabilidad que pedían en el inciso B y en el inciso A, usando directamente esta f grande, que les debería dar lo mismo. ¿Sí? Otro comentario también importante, para chequear si están haciendo las cosas bien. Fíjense que si yo agarro esta función y la evalúo en 1, me tiene que dar 1. Porque acá no tiene que haber ninguna discontinuidad. Si yo hice mal la integral, le pifié en alguna cuenta, cuando yo evalúo esta parte en 1, me va a dar cualquier cosa. ¿Estamos?
muchas cosas, mucha información. Esto repasen, vean el video de nuevo cuando tengan un ejercicio con el que tengan metida la función de distribución acá. Avanzamos. Esperanza, varianza, desvío estándar y mediana. Bueno, la esperanza la calculo aplicando la definición. Integral sobre todo el soporte de x por la función de densidad de x. Esa integral me da 0,72. Yo voy a graficar ahí. Fíjense que la esperanza no va a estar en el medio, obviamente. Yo les dije que es una variable corrida hacia la derecha, izquierda. En este momento no sé cómo me ven. Hacia allá. Bien, 0,72. Ese es el baricentro en el eje X de esta figurita. De esta especie de aleta. Tiene forma de aleta. Joya. Varianza de X. Acuérdense, esta forma de calcular la varianza es la forma más rápida, más fácil que van a usar todo el tiempo. Repasen de dónde viene. Esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Ya tenemos la esperanza de x porque la calculamos. Bueno, tenemos que calcular entonces la esperanza de x cuadrado. Aplicamos la definición, pero para x cuadrado. Repasen esto de calcularle la esperanza a una función. Esto me da 0,56. Y cuando reemplazo acá, obtengo el resultado final para la varianza 0,0416. ¿Estamos? Desvío estándar, que hasta ahora no hablamos mucho, no hablamos nada del desvío estándar. Es una medida bastante piola, es la raíz cuadrada de la varianza y vale 0,2 en este caso. Lo que tiene de piola es que está en las mismas unidades que la esperanza. Entonces yo después en la práctica voy a poder establecer una relación entre ellas. En un ratito vamos a ver por qué. Vamos a entender un poquito más de qué va este desvío estándar. Está en las mismas unidades que esperanza, así que por ahora es solo un cálculo, ténganlo a mano. Bien, vamos a la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor del soporte de x cuya probabilidad acumulada es 50%. Es decir, el valor del soporte de x que deja a izquierda y a derecha la mitad de la probabilidad. ¿Estamos? ¿Cómo podríamos resolver eso? Bueno, yo por algo saqué la función de distribución, ya la tenemos. Entonces, ¿qué hago? Si yo evalúo la función de distribución en m y la igualo a 0,5, ese m tiene que ser la mediana. Despejando un poquito, despejando de acá, obtenemos que la mediana vale 0,7587 y vemos en el gráfico que el valor de la mediana no coincide con la media. No siempre tiene que coincidir esperanza de x con la mediana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso conceptualmente? Tiene que ver con el hecho de que la variable aleatoria no sea simétrica. La forma de la densidad no es una forma simétrica respecto de la media, ¿sí? No es una forma simétrica respecto de la media. Quiere decir que más del 50%, atenti con esto, más del 50% de los valores cae por arriba de la media que por debajo. Uno dice, che, pero la media tiene que ser el valor central. ¿Cómo puede ser que más del 50% pase por arriba de la media? ¿Qué me estás cagando? No, te estoy cagando, es así. En las variables aleatorias que son asimétricas, para este lado, para el lado que tenemos nosotros, fíjense que el 50% está acá, porque es la mediana. Y además tengo una franjita de más. Más del 50% cae por arriba de la media. Esto se llama asimetría de tipo negativo. Cuando veamos asimetría de tipo positivo, va a pasar al revés. La mediana va a ser más pequeña que la media. ¿Estamos? Espectacular acá. Bueno, con este ejercicio estamos. Cortamos y volvemos con el próximo, ¿les parece? En un ratito. O bueno, le dan play al siguiente en la lista de reproducción. Anoten todas las dudas. Laburen bien. Despacito, metódico. Pausa, vuelvo, pausa, vuelvo. Volvemos al rato.